piña, ¿sí? Entonces, el día de hoy les vamos a hablar acerca de los beneficios de una harina de maíz, ¿sí?, entera, o llamémosle integral. Pues es bien conocido por todos nosotros que el maíz es parte esencial de nuestra dieta, ha sido tradición y cultura. Se inició como un trueque. Desafortunadamente, en la actualidad no somos autosuficientes. Para el 2011 hay un reporte acerca de que solo producimos 29 millones de toneladas. ¿Y cómo consumimos nosotros este maíz? Pues principalmente en forma de tortilla, ¿no? Y desafortunadamente estamos haciendo a un lado la dieta tradicional del mexicano, que estaba a base de maíz y de frijol. Y estamos copiando un poco la dieta de nuestros vecinos del norte. Y desde que empezamos a hacer eso, nuestras enfermedades crónico-degenerativas han ido en incremento. No olvidemos que tenemos el deshonroso lugar de ser el número 1 de obesos, ¿no? Yo digo deshonroso. El consumo per cápita actual de tortilla disminuyó de 325 gramos a 219 gramos por día. Obviamente el 325 es en la región rural, pero les prometo que aquí en la región citadina hay gente que consume eso o un poquito más. ¿Cuál es la ventaja de la tortilla si nosotros lo comparamos contra una rebanada de pan blanco, ¿no? La rebanada de pan blanco nos da alrededor de 70 calorías, mientras que una tortilla pues, nos da de 32 calorías. Para mucha gente de nuestro pueblo, el consumo de tortilla equivale al 39% del total de proteína que ellos ingieren y el 49% del calcio. Obviamente, existe un proceso ancestral que hemos llevado a cabo para la obtención de la tortilla, que es el proceso de nixtamalización, ¿sí? ¿Y en qué consiste este proceso tan tradicional? Consiste en el cocimiento del maíz con hidróxido de calcio en una proporción 3:1 y en las concentraciones que ustedes ven ahí de hidróxido de calcio. Una vez que está cocido, lo dejamos en remojo por de 8 a 16 horas, esto depende del procesamiento, ¿sí? Después se lava y al lavarse le quitamos parte del pericarpio, ¿sí? Entonces, ¿qué nos da este procesamiento tan antiguo y tan tradicional? Nos mejora la calidad de la harina, nos libera algunos de los aminoácidos esenciales y por lo tanto los hace biodisponibles, capaces de que nosotros los absorbamos y tengan su beneficio, ¿sí? Nos da, como ya lo decía, un aporte importante de calcio biodisponible. Sin embargo, necesitamos alta energía para llevar a ese tratamiento. El rendimiento disminuye porque quitamos el pericarpio y se pierden algunos nutrientes. Pero principalmente, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Contaminamos, ¿sí? ¿Con qué? Con el agua de remojo o nejayote. Es por eso que algunas de las empresas, como las que ahora están aquí presentes, y la empresa Sodip, se ha visto pionera en la modificación de este procesamiento tradicional y le llaman una tecnología limpia. Esta consiste en que el maíz también se lleva un tratamiento térmico en presencia de hidróxido de calcio a una concentración menor que el proceso tradicional de nixtamalización. Posteriormente se muele y se le da un segundo calentamiento por fricción. ¿Cuáles son las ventajas de este procesamiento limpio? Vamos a tener un ahorro importante de agua, no generamos el efluente contaminante y se incrementa el rendimiento por grano, ¿sí? Finalmente, cuando nosotros lavamos en el proceso tradicional y se quita
parte del pericarpio, pues se pierden algunos de los compuestos bioactivos. Y el maíz presenta compuestos bioactivos como son los compuestos fenólicos, la fibra total dietaria, almidón resistente, todas ellas relacionadas contra enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cuáles son estas enfermedades crónico-degenerativas? Desde obesidad, diabetes mellitus tipo 2, cardiovasculares e incluso el cáncer. Pero ¿cómo es que hemos llegado a estas enfermedades crónico-degenerativas, no? Pues nosotros podemos decir que estamos expuestos a mucho estrés, ¿verdad? Y por ahí decía una colega y amiga que porque nosotros realmente no envejecemos, sino lo que nos sucede es que nos oxidamos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, estos son el ejemplo de los que mencionaba yo, compuestos bioactivos, tanto la soluble como la insoluble, los compuestos fenólicos, como son los ácidos fenólicos o los flavonoides, todos ellos relacionados como antioxidantes que nos sirven para contrarrestar ese estrés oxidativo. Y realmente ese estrés oxidativo podemos decir que puede estar en equilibrio en donde los antioxidantes y las sustancias oxidantes están al 50-50, llamémosle, o bien cuando los oxidantes ¿sí? incrementan o viceversa, se pierde ese equilibrio. Y finalmente, al perder ese equilibrio, tenemos el desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas, como lo mencionamos. Cabe destacar que esta presentación y todo lo que hacemos no es de una sola persona, es un gran equipo, ¿sí? Entre ellos, me es grato ahora ceder la palabra a mi colega, la doctora Rosalía. Somos un grupo de 4 colegas, que por aquí están nosotras 2 colegas, y esto lo pongo aquí al manifiesto porque compañeros, sobre todo los compañeros estudiantes, hoy por hoy todo se tiene que hacer en equipo y escuchando a toda la audiencia. Le cedo la palabra a la doctora Rosalía. Muchas gracias. Y para poder continuar con la presentación, es importante solamente aclarar que las transiciones importantes que ha tenido México, una de las que más ha afectado a la población obviamente es la salud. Y entonces observarán cuáles son las principales causas de muerte que tiene nuestro país. Y resulta que tenemos enfermedades del primer mundo. Se está muriendo la gente en México por enfermedades crónico-degenerativas. Y como ya comentaba la doctora Loarca, ustedes pueden observar en la diapositiva, la principal causa de muerte que tiene México es diabetes, ¿sí? Estamos hablando que de funciones alrededor de 80,000 personas en el año 2011. Entonces, es una cifra bastante alarmante. Y si a eso vamos a sumarle que alrededor del 11% de nuestra población está enferma de diabetes, esto, ¿qué es lo que está generando? ¿Qué es lo que está impactando en nuestro país? Las estadísticas nos señalan que el sector salud está gastando alrededor del 25% de su presupuesto para poder tratar la enfermedad. Y lo que es más alarmante aún, presupuestos de familias, 40 al 60% de ese presupuesto se destina para poder tratar la enfermedad, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el problema de la enfermedad? Básicamente, ¿qué factores nos predisponen a la enfermedad? Desafortunadamente, como población mexicana, tenemos un fuerte factor de predisposición genética. ¿Qué es lo que está sucediendo entonces? ¿Por qué nosotros, si siempre hemos tenido esa predisposición genética, por qué de repente se vuelve una enfermedad alarmante? ¿Qué es lo que afecta el riesgo o cuál es el riesgo de la enfermedad? El presentar diabetes, el principal riesgo está muy de la mano con obesidad. Nosotros podemos tener la predisposición a presentar la enfermedad, pero no necesariamente va a suceder. Eso significa que podemos prevenirla, y la principal forma de prevención es
evitar la obesidad. Y eso va también a la vez de la mano con ¿qué? Con la alimentación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Si nosotros tenemos una alimentación adecuada, tenemos menor riesgo de presentar la enfermedad. ¿Qué otra cosa? Bueno, es una enfermedad que también va muy de la mano con la actividad física. ¿Sí? Esta enfermedad, la diabetes, entonces, sus factores de riesgo son obesidad y sedentarismo. Entonces, creo que tenemos mucho, que podemos hacer mucho. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo que tenemos que hacer es controlar la enfermedad. Si nosotros controlamos los niveles de glucosa, podemos llevar una vida igual, similar a la de una persona sana. ¿Cuáles son las recomendaciones? Bueno, las recomendaciones principalmente son cuando la diabetes todavía no está muy descontrolada. Eso significa cuando tenemos niveles de glucosa abajo de 200 miligramos. La persona sana debe tener abajo de 100 miligramos por decilitro. Una persona diabética con niveles todavía alrededor de 200 puede controlarse solamente con dieta y ejercicio, ¿sí? En los últimos años se ha reportado que todas estas complicaciones de la enfermedad están asociadas con estrés oxidativo. ¿Qué significa eso? Que al elevarse los niveles de glucosa se incrementa el estrés oxidativo en el paciente. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Con qué vamos a acompañar? Con antioxidantes. Obviamente, cuando ya la persona, estamos hablando de una diabetes severa, ¿qué vamos a incluir? Vamos a incluir también fármacos. Y entonces de aquí viene, la alimentación juega un papel muy importante. ¿Qué es lo que tenemos que consumir? Obviamente alimentos con bajo contenido de azúcar. Y es importante también mencionar que todos aquellos alimentos que son altos en almidón, como son las pastas, es una fuente importantísima de glucosa y debe de disminuir su consumo. Y muy de la mano va cuando hablamos de grasa. Es importante mencionar que cuando hablamos de grasas de origen animal, es un factor de predisposición a la enfermedad, ¿sí? Entonces, tratemos de disminuir el consumo de grasas de origen animal. Y entonces, ¿a qué se ha dedicado? ¿Qué es lo que hemos hecho en los últimos años? Bueno, demostrar qué es lo que tenemos como parte de nuestra dieta, qué podemos rescatar. ¿Qué es lo que tiene por qué nosotros, si teníamos una dieta considerada mexicana, y que mexicana significaban tortillas, nopales y frijol, ¿por qué no había diabetes? Algo tienen esos alimentos que pudieran ayudar a disminuir el riesgo de esta enfermedad. Y entonces de ahí que, por ejemplo, surge el interés de seguir trabajar con tortilla. Si ustedes pueden ver aquí, hay una situación alarmante con respecto al consumo de tortilla. Si pueden ver en la diapositiva, ¿qué es lo que sucede para el año 2002? Para el año 2002, México tenía un consumo per cápita que equivalía a que cada persona consumiendo alrededor de 10 tortillas al día. Y entonces ustedes pueden ver que cómo fue disminuyendo. Disminuye nuestro consumo de tortilla. Llegamos en el año 2002, quiero mencionar, estamos hablando que estábamos consumiendo 5.6 tortillas. El sector tortillero está muy contento porque hemos recuperado el consumo de tortilla. Recuperarlo significa que estamos consumiendo 6.3, recuperamos la mitad de una tortilla. Eso es alarmante. Y ese entonces, uno de los principales aspectos que se ha considerado y se ha dicho, ¿por qué dejamos de consumir tortilla? Y nos dicen, hemos dejado de consumir tortilla porque el precio se ha elevado. Sin embargo, en encuestas de salud se dice que ese no es el problema. Y quiero hacer mucha mención de que los jóvenes, ¿qué es lo que han preferido, qué prefieren comer ahorita? Han cambiado su tortilla por pan. Y entonces cuando nosotros hablamos de la cantidad de calorías y la cantidad de glucosa que aporta una porción, estamos hablando casi del doble, ¿sí? Y bueno, eso es por efecto de comodidad. Nada más que les quiero preguntar en 5 o 6 años cómo van a estar, ¿sí? Es una comodidad de consumir pan, pero veremos después. Y entonces aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que recuperar el consumo de la tortilla. Entonces de ahí que nosotros hemos estado haciendo estudios. ¿Qué beneficios importantes tiene el consumo de tortilla? Y bueno, ¿qué podemos hacer con respecto a los procesos tecnológicos para la elaboración de la tortilla? Y vamos a presentar algunos de los resultados. En esta diapositiva presentamos, ¿sí?, uno de los compuestos que mencioné anteriormente, que son antioxidantes. Es la cantidad total de compuestos fenólicos. En el eje de las Y tenemos la concentración en miligramos equivalentes de ácido ferúlico, que es el principal componente de maíz flavonoides, ¿sí? Y en el eje de las X tenemos los diferentes tratamientos. F quiere decir nuestra harina, ¿sí? N
de la compañía Sodic Naturelo y las otras son 2 comerciales. Entonces, si nosotros vemos, después del tratamiento térmico y los tratamientos para hacer la tortilla, incrementa y la diferencia es estadísticamente significativa. ¿Qué quiero decir con ello? Yo no creé estos compuestos, sino que el procesamiento que me llevó a hacer la tortilla me hace un poco biodisponible estos compuestos que pueden ser antioxidantes. Este es el de taninos condensados y tenemos el mismo comportamiento. Y enseguida pasa la doctora para ver lo que hemos hecho en vivo. Continuando con estos estudios, nosotros diseñamos un estudio con animales diabéticos. Estos animales diabéticos, lo que nosotros hacemos es, generamos una enfermedad similar a lo que se le conoce como diabetes tipo 1, significa que el animal no produce insulina. Y al no producir insulina, se elevan sus niveles de glucosa en sangre. Y entonces nosotros tenemos este estudio donde tenemos un grupo de animales sanos, animales diabéticos y animales que en su dieta se incorpora el consumo per cápita rural de tortilla. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los resultados que nosotros hemos obtenido? Quiero mencionarles que cuando nosotros hicimos este estudio, los animales eran animales muy enfermos. ¿Sí? Cuando nosotros estamos incorporando solamente tortilla como tratamiento, no vemos un resultado importante para disminuir niveles de glucosa. Vuelvo a aclarar, era un modelo con niveles demasiado elevados. Y si recuerdan ustedes, en las primeras diapositivas comentaba, cuando es demasiado elevado los niveles de glucosa, requerimos incluir un fármaco. Y en este caso no lo estamos considerando. De tal manera que el puro consumo de tortilla, entonces, no nos disminuye los niveles de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? ¿Por qué seguimos con el estudio? Habrá tratamientos que no disminuyen los niveles de glucosa, pero lo que es importante es disminuir el estrés oxidativo al animal. Si nosotros disminuimos estrés oxidativo, vamos a hablar de que va a tener menos complicaciones y por lo tanto no debería de morir, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer con tratamientos cuando buscamos alternativas? No necesariamente bajar glucosa. Tratamos de nosotros de buscar alimentos, en este caso, que tengan elevado contenido de antioxidantes. Y si ustedes pueden observar, si ustedes recuerdan, los resultados de la doctora, decía, los compuestos antioxidantes que encuentran de un proceso tradicional, comparado con el otro proceso, son similares. Sin embargo, quiero presentarles la siguiente diapositiva. ¿Cómo nosotros sabemos o cómo evaluamos que hay una alteración renal? La alteración renal se evalúa de la siguiente manera. Nosotros aquí tenemos creatinina y esta creatinina, estamos hablando de una creatinina en orina. Solamente nada más aquí cuando nosotros tenemos que desechar esta creatinina. Cuando este es un animal sano, un animal diabético. El animal diabético disminuye el contenido de creatinina en orina. ¿Qué significa eso? Que su capacidad de filtración del riñón se va perdiendo. De tal manera que estamos hablando de una alteración renal. Y es importante que ustedes vean lo siguiente, aquí nuevamente nada más resaltar qué sucede cuando incorporamos la tortilla de esta empresa. Entonces, estamos hablando de que hay un funcionamiento renal mejor. A pesar de que tiene el mismo contenido nada más de fenoles, podrá haber otra serie de compuestos que nos puede estar disminuyendo el proceso o la alteración renal. La siguiente es respecto a los niveles de urea, este es urea en suero, es un proceso contrario. Se queda mucho en suero, nos habla de una mala filtración. De manera general, estos 3 tratamientos son las 3 tortillas, las de Naturelo. Hay una ligera disminución, pero si nosotros conjuntamos con los resultados de creatinina, estamos hablando que puede mejorar un funcionamiento renal. Entonces, de esta manera, nuestras conclusiones con este trabajo es que el dejar la harina completa está reteniendo compuestos importantes que pueden tener beneficios a la salud, de manera importante que encontramos que protege contra el daño renal. Entonces, este proceso puede ser una alternativa viable para podernos generar un producto con mucho mejores beneficios a la salud. Bueno, y con esto quiero agradecer la invitación y su presencia a este evento.